Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Continuamos hoy estudiando el capítulo 27 de Números, que comenzamos en nuestro programa anterior, y decíamos que Moisés estaba encarando un problema que no sabía en realidad cómo resolver. Por tanto, tuvo que acudir directamente al Señor. Ahora, el problema era que Zelofead había muerto en el desierto, junto con la generación vieja, y había dejado 5 hijas, pero no tenía ningún hijo varón. Y según la ley de aquel entonces, y de acuerdo con la ley mosaica, parecía que sólo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente quedaban excluidas. Por otra parte, era verdad que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofead parece que eran bastante emprendedoras. De modo que se dirigen a Moisés y le piden que les dé heredad entre los hermanos de su padre. Se oye mucho hoy en día hablar en cuanto al feminismo y la emancipación de la mujer. Y en verdad la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a los derechos de la mujer. Hay quienes han tratado de hablar en contra de la Biblia, diciendo que es un libro que favorece siempre al hombre a expensas de las mujeres. Pero por más que leemos la Biblia, vemos que la palabra de Dios le da a las mujeres sus derechos y deben ejercerlos. Un versículo clave en cuanto a este asunto lo tenemos en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volviendo ahora al pasaje en cuestión aquí en Números capítulo 27, vemos que Moisés realmente no sabía qué hacer. Por eso decidió llevar su causa delante del Señor. Moisés simplemente tuvo que decir: bueno, niñas, yo no sé qué decir. Sí, veo que tienen ustedes una causa justa, pero según las leyes y las costumbres del día, es cierto que no van a heredar nada. Ahora veamos qué es lo que Dios responde a Moisés. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 27 de Números. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Vemos aquí que sin duda alguna, Dios respalda los derechos femeninos. Esta es una de las leyes más extraordinarias imaginables. Vivimos en un día cuando la discusión en cuanto a los derechos femeninos es muy común, y es muy difícil para nosotros colocarnos en los tiempos cuando trataban a las mujeres como propiedades o bienes. En realidad, las trataban casi como animales. Pero lo peor es que esto todavía ocurre en ciertos lugares del mundo. Hay algunos misioneros que trabajan en algunas tribus indígenas bastante primitivas, y ellos cuentan que, según la costumbre de algunas de estas tribus, las muchachitas son vendidas a los hombres aún antes de cumplir los 10 años. También acostumbran cambiarlas como uno cambiaría un animal por otro. La mujer de hoy en día debe dar gracias por la palabra de Dios, porque es la Biblia la que primero dio a las mujeres sus derechos debidos. Creemos que lo que dice el versículo 7 aquí en el capítulo 27 de Números es una cosa maravillosa. Escuche usted, dice: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Ahora, basándose en ese caso, Dios les da un principio de conducta y una ley. Esto lo vemos ahora en los versículos 8 al 11. Leamos estos versículos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos,
daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Recuerde, amigo oyente, que esto sucedió alrededor de 1500 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y es por esto que tenemos que decir que admiramos el carácter audaz y emprendedor de estas mujeres, y también admiramos la fe de estas mujeres, pues debe haber sido maravillosa. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 11 de su carta, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Estamos seguros que estas eran mujeres de fe. Pidieron con fe, y por fe Dios les dio su heredad. Realmente no había ninguna ley entonces que declarara que ellas podían heredar la tierra. De modo que la fe era el único recurso que tenían las 5 hijas de Zelofead cuando solicitaron la posición de la heredad de su padre. No era la costumbre del día, ni había ley escrita declarando que podían obtenerla. Por eso la pidieron con fe. Y hay una maravillosa lección para nosotros hoy en día, amigo oyente. La Biblia dice en Efesios 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos seguros que Dios nos oye y nos contesta, no solo en cuanto a las bendiciones espirituales, sino también en cuanto a las cosas materiales. Creemos que la mayoría de nosotros somos más o menos mendigos porque no nos acercamos a Dios como sus hijos, hijos de Dios, para pedirle lo que deseamos. Dios quiere ser bueno con nosotros. Pero según el apóstol Santiago lo dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 2 y 3, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Un estudiante que estaba cursando estudios en el seminario, trabajaba también en uno de los periódicos de su ciudad y recibía allí los avisos clasificados. Cuando alguien llamaba para vender un automóvil usado, a veces él mismo iba a verlo y si el precio era bueno, pues lo compraba y lo manejaba por más o menos un año. Y entonces, al revenderlo, por lo general recibía lo que había pagado. Pues bien, al graduar del seminario, este estudiante le pidió al Señor que le diera un buen carro usado. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, lo que hizo Dios? El Señor le dio un carro nuevo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué este joven no le pidió un carro nuevo? Bueno, es que somos simplemente mendigos, amigo oyente. No sabemos qué pedir. Tenemos posesiones, maravillosas posesiones espirituales en Cristo Jesús, y nada le agrada más a Dios que se las pidamos por la fe. Estas mujeres, pues, vinieron en la simplicidad de la fe y pidieron la posesión que era de su padre. Hoy en día nosotros tenemos posesiones espirituales. Pidámoslas a Dios entonces. Digámosle a nuestro Padre Celestial que queremos nuestra heredad que nos corresponde y que queremos tener estas bendiciones espirituales. Él nos quiere bendecir, amigo oyente. ¡Cuán maravilloso es esto! Pasamos ahora a un tema totalmente diferente que es tratado en la segunda mitad de este capítulo. Es como un traspaso del mando, o por lo menos los preparativos para designar a un sucesor de Moisés, quien ahora debe prepararse para la muerte. Llegamos aquí a una porción un poco triste. Hemos estado siguiendo a Moisés por mucho tiempo. En realidad, él es el autor de los libros del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando hasta ahora, y por tanto, hemos estado con él desde el Génesis hasta ahora. Pues bien, ahora tiene que prepararse para partir de esta escena terrenal. Leamos los versículos 12 hasta el 14 de este capítulo 27 de Números. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. ¿Se acuerda usted de esa escena, amigo oyente? Es una referencia al caso en que Moisés golpeó 2 veces esa peña, después que Dios le había dicho que le hablara. Moisés se enojó y no obedeció a Dios. Esta peña era un tipo de Cristo y Moisés no protegió el significado de aquel tipo cuando desobedeció a Dios. Cristo fue herido una sola vez por nosotros.
Hoy en día eso provee el agua viva para nosotros. Y porque Moisés desobedeció en algo de tanta importancia, pues solo puede mirar la tierra y no se le permite entrar en ella. El doctor Magee, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él era profesor en el seminario, solía hacerle algunas preguntas capciosas a sus estudiantes. Una de ellas era si había o no entrado Moisés en la tierra prometida. Y la mayoría de los estudiantes decían que no había entrado. Pero de vez en cuando había un estudiante que contestaba que sí, que Moisés había entrado en la tierra prometida. Y claro que entró, amigo oyente, pues estuvo allí con el Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Claro es que eso fue después de su muerte. Aquí Moisés solo pudo echarle un vistazo a la tierra prometida. Dios no le permitió entrar en la tierra en ese entonces, y es un hecho que la desobediencia impide que nosotros entremos en nuestras posesiones espirituales. Si dudamos o no creemos en Dios, esto siempre conduce a la desobediencia. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Hoy en día, amigo oyente, la desobediencia también nos roba a muchos de nosotros. Veamos ahora cómo es escogido el sucesor de Moisés. Leamos los versículos 15 hasta el 19 de este capítulo 27 de Números. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Tenían que nombrar a un sucesor para tomar el lugar de Moisés. Tenía que ser un hombre lleno del Espíritu. Y permítanos, amigo oyente, poner en claro que la imposición de manos no fue lo que causó que fuese lleno del Espíritu. Este rito de por sí no le dio ningún poder. Lo único que puede ser transmitido mediante la imposición de manos son los microbios. Lo que sí indica es una sucesión o identificación con alguien o con cierto propósito. Usted recordará que la iglesia, según el libro de los Hechos, puso sus manos sobre Pablo y Bernabé y los envió a Antioquía. Ahora, ¿les dio esto algún poder especial? De ninguna manera, amigo oyente. El poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Fue para mostrar que debían representar a la iglesia. La iglesia reconoció así su asociación con estos dos hombres en el empeño misionero. Este es el verdadero significado de la imposición de manos. Bien, Josué entonces es el que va a ser el sucesor de Moisés. Después que Moisés entregue la obra, este hombre Josué es quien se dedicará a ella. Aprenderemos mucho más en cuanto a este hombre cuando lleguemos a nuestro estudio allá en el libro de Josué. Y queremos decir aquí que creemos que Josué fue el hombre más sorprendido en todo el campamento cuando le escogieron como sucesor de Moisés. En cierta manera, él era el hombre más improbable para suceder a Moisés. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque era un hombre común y corriente, un hombre ordinario, digamos. Ninguno sale diciendo aquí que Josué tenía gran potencial, que tenía gran habilidad para ser líder, ni ninguna de estas cosas que tanto se oye decir hoy en día. Al parecer, Josué no tenía estas cualidades. Era un hombre ordinario. Y esto es muy importante reconocerlo porque Josué revela lo que Dios puede hacer con un hombre ordinario. Y tenemos que decir que el libro de Josué siempre nos ha servido de muchísimo ánimo. Josué y también el libro de los jueces. Estos dos libros revelan el hecho de que Dios puede tomar a hombres ordinarios y si quieren ser usados por Él, y si se entregan a Él, Dios toma a tales hombres y los usa. Esto quiere decir que me puede usar a mí porque soy ordinario. Y significa que muy bien puede usarle a usted también, amigo oyente. Por tanto, Josué es el escogido. Es nombrado para tomar el lugar de Moisés. En el tiempo debido, después de la muerte de Moisés, que se describe al fin del libro de Deuteronomio, Josué se hace cargo de la obra. Leamos entonces los versículos 22 y 23 de este capítulo 27 de Números. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés.
Y aquí concluye el capítulo 27 de Números. Llegamos ahora al capítulo 28. En este capítulo 28 tenemos la ley para las ofrendas. Realmente, tanto el capítulo 28 como el capítulo 29 de Números tratan este tema de la ley de las ofrendas. No queremos emplear el tiempo entrando en muchos detalles en cuanto a estas ofrendas. A veces nos preguntamos, ¿por qué será que Dios presenta tantos detalles sobre estas ofrendas? Francamente, los encontramos algo tediosos, y esto es especialmente cierto en estos tiempos cuando ya no se acostumbra a ofrecer sacrificios sangrientos. Pero creemos que todas estas instrucciones eran fastidiosas también para ellos. Cuán escrupulosos tenían que ser en cada aspecto de la ofrenda de Dios. Ahora, ¿por qué tantos detalles? Hay una cosa aquí que es tan maravillosa que no queremos que usted la pierda de vista, amigo oyente. En realidad, es el carácter precioso de Cristo, lo que resalta en esta porción. Podríamos decir que aquí, en estos sacrificios, se describe la gloria eterna de Jesucristo. Leamos, pues, los primeros 2 versículos de este capítulo 28 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. ¿Se fija usted en el énfasis sobre el pronombre mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí? Amigo oyente, es que la verdadera adoración consiste en pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿Cuánta adoración hoy en día en nuestros cultos es simplemente una actividad sin objeto? La verdadera adoración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿En qué piensa Dios cuando habla de mi ofrenda, mi pan y mis ofrendas encendidas? Recordemos que en el libro de Levítico nos enteramos de 5 ofrendas diferentes. 3 de ellas eran ofrendas de grato olor y 2 eran ofrendas de olor no grato. Las ofrendas de olor grato hablan de la persona de Cristo, y las de olor no grato hablan de la obra de Cristo. Vemos entonces que este capítulo 28 de Números comienza con la ofrenda de olor grato, el holocausto. Leamos entonces el versículo 3 de este capítulo 28 de Números. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Cada día debía haber un holocausto continuo. Dios lo llama mi ofrenda. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a la persona de Cristo. Esto no es lo que Dios piensa en cuanto a la obra de Cristo, ni es lo que pensamos nosotros en cuanto a Cristo. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a Él. Es por causa de Él, de quién es Él, que su obra tiene valor alguno. La verdadera adoración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. Dios está plenamente satisfecho con Jesucristo, y Dios también está igualmente satisfecho con la obra en la cruz debido a quién es Jesucristo. ¿Qué le parece esto a usted, amigo oyente? ¿Está usted satisfecho con Jesucristo? Jesús le ha convidado a venir a Él y le hará descansar de sus cargas tan pesadas. ¿Ha traído usted su carga de pecado a la cruz? ¿Le ha dicho a Dios, acepto a tu Hijo como mi Salvador? Amigo oyente, cuán maravilloso es Él. Él es quien deleita a Dios. Si Él no fuera quien es, entonces lo que Él hizo no tiene significación alguna. Leamos ahora los versículos 4 al 8 de este capítulo 28 de Números. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía. La libación subía en humo a Dios. Esto es realmente lo que Dios halla en Cristo. ¡Cuán precioso es Cristo ante Dios! Esta ofrenda, pues, debía ser ofrecida todos los días por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo
en olor grato a Dios. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Dame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón.